jueves eucarístico somos invitados a estar con Jesús, a gozar de su presencia, esa presencia amorosa, liberadora. Dejémonos atraer por este Jesús, nunca con temores ni con miedos, sino acercarnos con amor al amor, para que así nos vaya quitando poco a poco nuestro pecado, nuestras malas intenciones, y nos dé la libertad, el ser libres para poder amar como Él. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto, tomado del capítulo 3 de Marcos, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó a Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Concédenos, Señor, que el curso de los acontecimientos del mundo se desenvuelva según tu voluntad, en la justicia y en la paz, y que tu Iglesia pueda servirte con tranquilidad y alegría. Estando con Jesús vamos viendo qué es lo que hace. La actividad de Jesús es el anuncio de la salvación, consistente en darnos libertad para amar, liberación de todo lo que oprime al hombre, sobre todo la raíz de todos los males, el pecado y la muerte. Jesús nos devuelve la libertad para hacer el bien, para amar, nos desata del pecado, que es lo que lo impide. ¿Cuántas veces nos vemos atados por el pecado, verdad? Los signos, milagros, prodigios manifiestan que Jesús tiene poder para perdonar pecados y manifiestan la expulsión de los demonios, pues ya la presencia del reino y de la soberanía de Dios, que no permite que el mal entre. Los signos quieren hacerlos entender que Jesús es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Los milagros de ninguna manera pretenden satisfacer las curiosidades de las personas. De nada sirve. Ni deseos mágicos o automáticos. Sí, liberó el Señor a algunos hombres de los males terrenos, enfermedades, incluso la muerte. Sin embargo, entendamos esto según nos dice la doctrina, el catecismo mismo de la Iglesia. No vino el Señor a abolir los males de acá abajo, sino a liberar de la esclavitud más grave, la del pecado, que es la raíz de todos los males, a hacernos hijos de Dios. La liberación definitiva se da con la muerte de Jesús y su resurrección. Y nosotros podemos participar en su muerte, siendo testigos de ella, y en su resurrección, empezando una vida completamente nueva. Morir al pecado y vivir para Dios. Ya, de alguna manera, hacer presente esa soberanía de Dios en nuestros corazones. Todavía no, ¿verdad? Todavía somos pecadores y ese pecado pues habita en nuestro corazón, pero ya vamos viendo poco a poco esos signos de que el bien es más poderoso que el mal y el amor es más fuerte que la muerte. Son solamente signos, pero esa es nuestra esperanza. Hacia ella caminamos, la esperanza de la venida definitiva del reino de Dios. Todavía no, como decía San Pedro, hemos de sufrir un poco. A pesar de la amenaza
de muerte de los fariseos y herodianos, Marcos nos informa que el Señor no deja de anunciar la salvación. Y nos informa Marcos que grandes muchedumbres, y no solo de Galilea, como lo hacía Juan Bautista, sino también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, se acercan cada vez más a Jesús. ¿Por qué? Porque su enseñanza es distinta a la de los fariseos. A pesar de cierto populismo, Jesús es un sanador, ¿sí? Hace cosas extraordinarias, y toda la gente y la muchedumbre va. Pero es que el Señor no se deja llevar por ese populismo tampoco. ¿Por qué? Porque la misma muchedumbre que fue testigo de los milagros, de los signos, no le va a reconocer como el Salvador del pecado y de la muerte. Y quedarán solo pues, en esta esperanza de sanidad, de curación o resolución de los problemas inmediatos. También hoy nos puede pasar todo esto, ¿verdad? Una vez más, Marcos nos recuerda cómo Jesús realiza todos los signos que indicaban la presencia del Mesías en el Antiguo Testamento, para hacer ver a la gente que las Escrituras se cumplen. Una vez más, Marcos recuerda que cómo Jesús realiza todos los signos para indicar esa presencia del reino de Dios. Solo Satanás, es curioso, solo Satanás, sus demonios, lo reconocen. ¿Pero por qué? Por miedo. Por miedo a ser ya vencidos. El demonio sabe muy bien que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, pero no para su salvación, sino por miedo a la perdición y aniquilación definitiva. Jesús no vino como aquel todopoderoso de Israel, no huye de la fama de sanador o de milagrero. Se destaca sobre todo la figura del siervo sufriente, predicha en la antigua alianza. Se compadece de cada uno de nuestros sufrimientos y enfermedades. Y la salvación llega por su predicación, por el anuncio y el testimonio de la misericordia divina. Jesús, por lo tanto, se presenta como una persona paciente, sufriente. Con la pasión y muerte de Jesús, siervo sufriente, el mismo sufrimiento ha entrado en una dimensión completamente nueva, en un orden distinto. Ha unido el sufrimiento al amor. El amor ha querido sufrir, porque el amor ha optado por esperarnos. Y el que espera y el otro no se acerca a él, pues sufre. Pero es un amor que crea el bien, sacando incluso del mal, del mismo sufrimiento, pues el bien. Así como el bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de la cruz de Cristo. Aprendamos esto. Ya sé que es muy difícil, pero aprendamos la compasión, porque es el signo de todo discípulo de Jesús. Es en la cruz de Jesús donde no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha sido redimido. Sufrir por sufrir, no, Sufrir por amor, causa de salvación. Cristo, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal del pecado. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable del sufrimiento de Cristo, que se convirtió en precio de la redención. Todo hombre tiene su participación de una forma u otra en la redención. Cada uno está llamado también a participar en este sufrimiento, mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Consiguientemente, todo hombre, en su propio sufrimiento, puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Jesús. Contemplemos este jueves eucarístico al Señor, pero a Jesús en la cruz.
lleno de auténtica misericordia, asumiendo en sí mismo todo sufrimiento humano, incluso la muerte, y la muerte más terrible, la muerte de cruz. Pero que un sufrimiento que da una fecundidad enorme para todos los hombres de todos los tiempos.